Buen día, en el siguiente conversatorio hablaremos de los elementos de contrato y la estabilidad laboral. Nuestro grupo está conformado por Laura Andrea Abril Rosso, Juliet Xiomara Mendible Basto y quien les habla, Lizeth Tatiana Leguizamo Ceres. A continuación vamos a indagar sobre la experiencia de 3 empleados y sus contratos laborales. ¿Qué es un contrato laboral? Un contrato laboral es un documento que presenta la empresa para dar como una garantía de los servicios que requiere de una persona que está capacitada para ocupar ese cargo. Y dentro de eso hay unos beneficios, unas garantías, unas normas, periodo de prueba, el pago, que es muy importante, y eso es lo que creo que es un contrato laboral. ¿Te has preguntado sobre los contratos laborales en Colombia? De acuerdo al artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, se define como contrato laboral aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración o pago. Todos los contratos laborales en Colombia tienen derecho a los pagos de prestaciones sociales como salud, pensión, cesantías, primas, ARL y vacaciones. También cuenta con beneficios como la participación activa frente a los programas que proporcione la organización. Pero, ¿qué tipos de contratos laborales existen en Colombia? Los contratos se dan de dos maneras, por su forma y su duración. Por su forma verbal o escrita, por su duración de las siguientes maneras. Contrato a término fijo. En dicho contrato el empleado puede ser contratado desde un día hasta 3 años, el cual puede ser renovado de manera indefinida transcurrido este tiempo. De lo contrario, el tiempo mínimo para una prórroga es de 1 año y se podría hacer solo 3 veces de manera sucesiva. El empleado goza de todos los beneficios de ley en cuanto a las prestaciones sociales. Pero, ¿un empleado que labore menos de 1 año cuenta con prestación de servicios? Según el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 46, en los contratos a término fijo inferior a 1 año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. Pero, ¿y en caso de que ninguna de las partes del contrato no avise de manera escrita la no prórroga del contrato, qué ocurriría? De no ser informado de manera escrita y sin ninguna antelación no inferior a 30 días a la fecha de vencimiento del contrato, la no prórroga de el contrato será renovado por un periodo igual al inicialmente acordado. Si la prórroga es la tercera, se dará por entendido que el contrato se va a término indefinido. ¿Cómo se indemnizará a un empleado que fue despedido sin justa causa? Bueno, cuando el empleado es despedido sin justa causa, deberá ser indemnizado con los salarios faltantes para la finalización del contrato. Contrato laboral a término indefinido. Este tipo de contrato cuenta con un periodo de vigencia que dependerá de las razones de su origen y la subsistencia de estas. Pero, ¿cómo se indemniza a un empleado que fue despedido sin justa causa? Para los empleados que devengan hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán derecho a recibir 30 días de salario por el primer año y 20 días por cada año siguiente. En el caso de los empleados que devengan más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán derecho a recibir 20 días de salario por el primer año y 15 días por cada año siguiente. Contrato término de obra o labor. El tiempo de terminación para este contrato no está dado por fecha, sino por el tiempo que se requiere o se necesite para cumplir la obra o la labor. ¿Este tipo de contrato es de prestación de servicios? No. Este tipo de contrato cuenta con todos los beneficios de los contratos a término fijo e indefinido por el hecho de ser un contrato laboral. Ahora, si usted es estudiante, el siguiente contrato será de su interés. Contrato de aprendizaje. Este tipo de contrato es una forma especial de vinculación con una empresa, donde el objetivo de esta es capacitar a una persona universitaria o de otras instituciones educativas por medio de una práctica de formación, y esta a su vez será remunerada. No se recibe un salario o sueldo, es una compensación por parte de la empresa, la cual no puede ser inferior a un salario mínimo. ¿Cuánto es la duración máxima de un contrato de aprendizaje? Según el artículo de la Ley 789 del 2002, este tipo de contrato cuenta con una duración máxima de 2 años, ya sea continuo o discontinuo ese tiempo. La organización se encuentra en la obligación de afiliar al aprendiz a un sistema de seguridad social.
Contrato civil por prestación de servicios. Este no es un contrato laboral. En él se pacta llevarse a cabo una labor específica que se ejercerá de acuerdo a la capacidad, experiencia y formación de la persona contratada, donde el empleado contará con independencia al momento de elegir la manera en que desarrollará su labor, haciendo así un criterio técnico y científico de carácter autónomo que empleará en el desarrollo de su labor. Entonces, por ser un contrato de carácter ocasional de trabajo, ¿puede contar con prestación de servicios? Bien, el contrato de prestación de servicios, como su nombre lo indica, se limita a prestar un servicio. Por ende, la naturaleza de este tipo de contrato es de carácter civil, es decir, no se brindan o se dan los beneficios que sí poseen los contratos laborales. ¿Y la afiliación a un sistema de seguridad social? ¿Qué pasa con ella? Bueno, la afiliación al sistema de seguridad social lo tendrán que hacer el mismo empleado, como trabajador independiente. Dicho lo anterior, es importante conocer el tipo de contrato al que se aplicará, como su forma, contenido, terminación, las obligaciones y derechos que adquiere cada uno de ellos. Hasta aquí toda la información sobre contratos laborales en Colombia. Gracias y hasta una próxima ocasión. Buen día, mi nombre es Laura Abril. Mi nombre es Sebastián Correal. Hola, mi nombre es Winnie Basto. ¿Qué tipo de contrato tienes? Tengo un contrato laboral a término indefinido. Tengo tipo de contrato indefinido. Mi contrato es obra-labor, si no estoy mal, es obra-labor. ¿Conoces cuáles son los elementos esenciales de un contrato? Bueno, los elementos creo, la verdad no sé si estoy bien, me imagino el tipo de contrato, el pago, pues los beneficios, si te van a pagar todo lo que es pensión, salud, ¿qué más sería? El periodo de prueba, si te ponen un periodo de prueba, todo esa parte. Me imagino yo que creo que son los elementos, la verdad creo. Y los elementos de mi contrato básicamente sería, ahí se establece cuál es el valor que van a pagar por la actividad a realizar, cuál va a ser el horario, el objetivo de lo que se va a realizar, se valida la capacidad tanto del empleado como del empleador o la empresa que está contratando y bueno, pues ya se lleva a cabo el contrato según tengo entendido. Bueno, pues yo creo que los elementos básicos de un contrato son un contratante, un contratista, o sea, es decir, una persona que genera las labores en favor de una empresa, de una persona, un objeto, una remuneración salarial y unos horarios establecidos de la labor a desempeñar. Elementos esenciales del contrato. Los elementos esenciales del contrato son los sujetos, el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Sujetos. Los sujetos son activos y pasivos. Los sujetos pueden tratarse de personas físicas o jurídicas con capacidad para celebrar el contrato de que se trate. No deben tratarse de enfermos mentales declarados. Esto quiere decir que deben tener personalidad jurídica. Consentimiento. Este debe ser emitido en forma libre, o sea, sin engaños, equívocos ni violencia física o mental. La voluntad puede expresarse verbalmente, por escrito o en forma tácita, salvo que el contrato tenga legalmente establecida una forma determinada. Dentro del consentimiento se dan los vicios, conocidos como vicios en el consentimiento, y estos son el error, que es la falsa noción de lo que se cree o de lo que se tiene o falsa percepción de la realidad, y se pueden dar en el objeto, en la sustancia, en la calidad de la sustancia, en el precio, en la naturaleza y en la persona. El dolo. El dolo significa fraude o engaño, implica la intención de producir un daño mediante una acción o omisión.
Son los artificios, engaños y maquinaciones para hacer caer en el error. Mala fe. La mala fe es una actitud fraudulenta o de engaño por parte de quien conviene un acuerdo, adoptada con ánimo de perjudicar a la otra parte contratante. Violencia o intimidación. Este es un acto de fuerza material o moral ejercido contra una persona para obligarla a presentar su consentimiento en un contrato, y puede ser de manera física o material o moral y emocional. Lesión. La lesión se presenta cuando una parte contratante se aprovecha de la ignorancia o extrema necesidad de la otra, obteniendo un beneficio económico desproporcionado. Objeto. El objeto de los contratos es la obligación que debe cumplirse, que debe ser lícita. Y las obligaciones pueden ser de dar, prestar, hacer y no hacer. Causa. La causa es el motivo que determina a las partes a contratar, ya que ellas se obligan hacia un fin que debe ser también lícito. La forma. La forma son los mínimos requisitos establecidos por la ley. Y estos son los elementos que son esenciales en la realización de un contrato. ¿Consideras que tu contrato tiene todos los elementos de un contrato? Yo considero que mi contrato sí tiene todos los elementos que debe tener un contrato legalmente, pues ya que también es de una empresa confiable. Sí, creo que sí tiene todos los elementos de un contrato, bastante. En especial porque hay una especificación que es que yo trabajo y donde trabajo me pagan por horas. Entonces sí está especificado esa parte. Aunque aparezco como alguien que está ganando un sueldo, un salario mínimo. Creo que mi contrato tiene todos los elementos para considerar un contrato laboral completo. ¿Qué cargo y función tienes en tu empresa? Mi cargo es analista de operaciones en una aseguradora. Trabajo en un corredor de seguros estadounidense, entonces soy analista de operaciones de una cuenta de una constructora. El cargo que desempeño en la empresa es ser formadora. Yo trabajo para un contact center como formadora. Bueno, yo soy promotora de ventas. Mi función es surtir, vender, organizar, estar pendiente del inventario y atender más que todo. ¿Crees que el tipo de contrato que tienes es el indicado para la labor que desempeñas? Y sí, me parece que el tipo de contrato que tengo es adecuado para lo que estoy desempeñando. Creo que el tipo de contrato que tengo, el tipo de contrato indefinido, pues es un contrato justo, es un contrato que lo motiva a uno, entonces para tener estabilidad laboral. Bueno, en mi caso sí, porque yo soy promotora, a mí se me olvidó, promotora dominical, entonces a mí me pagan por horas, a mí me pagan por horas y puedo estudiar y la ventaja, creería yo, es que me pagan todas las prestaciones de ley. ¿Cuánto tiempo llevas en tu empresa? Llevo ya 2 años en la empresa. Llevo en la empresa aproximadamente 2 años y hace poco me renovaron el contrato porque anteriormente lo tenía como obra laboral. Bueno, en la empresa llevo 2 años y 9 meses. ¿Te sientes remunerado de manera adecuada? El salario me parece que es competitivo comparado con otras empresas que se dedican al mismo sector. Entonces creo que sí está bien remunerado en comparación a la actividad desempeñada. Sí, no, bueno, bueno, no, porque a mí no sé si es algo que de pronto tengo, no sé si, bueno, estoy inventando o lo creo, como la gente dice muchas cosas y uno cree lo que dicen. Tengo entendido que los domingos se los pagan a uno doble. A mí está estipulado que mi domingo es un día normal. Entonces, como es un día normal, a mí no me pagan el domingo doble, sino como un día normal, y siento que ahí están incumpliendo y que debería mejorar la empresa en eso, en pagarme el domingo doble. Que es el deber ser y el cumplir la norma.
Hacia la pregunta de si se remunera de forma adecuada, sí. Tengo un salario fijo, no tengo variables, pero pues tampoco tengo que hacer trabajos adicionales al contrato que ya tengo desde un principio. ¿Qué mejoras o beneficios debería tener tu contrato? ¿Y qué mejoras vería hacia mi contrato de trabajo? De pronto que yo en este momento estoy trabajando desde casa y no se establece, eso sí no se establece ahí en el contrato, ni que es temporal el trabajo desde casa, ni que sea fijo, no dice exactamente en qué lugar es donde yo voy a realizar mis labores, sino que está como muy libre. Creo que es un contrato que tiene muy buenos beneficios, es un contrato con muy buenas prestaciones, con horarios competitivos, con un sueldo competitivo. Entonces en este momento no se me ocurre algo con el que pueda mejorar mi contrato laboral. Bueno, las mejoras indiscutiblemente sería que el domingo me lo respetaran como doble, si así es, creo yo que así es, si no, disculpen, o si no, pues entonces que se quede así. No, pero no, si el domingo sí me lo tienen que pagar doble, que se cumpla esa parte de ahí, y ya los días normales que ellos requieran, pues sí, que me los paguen como un día normal. Siento que sí me están como tumbando, por así decirlo. ¿Sabes qué es la estabilidad laboral? Supongo que estabilidad laboral es poder contar con la seguridad de contar con empleo durante un término indefinido, así como lo dice el contrato, en donde si tú desempeñas tu labor bien, si cumples tus metas, si cumples tus objetivos, pues no va a pasar. Bueno, sobre estabilidad laboral es, digamos, si la empresa también hace y uno también se siente cómodo y ve crecimiento en la empresa, ve oportunidades, entonces la empresa le da garantías y uno se queda y crece dentro de ella. Para mí es estabilidad laboral y que la empresa tiene una proyección también a futuro y que uno también se ve en ella. Para mí es estabilidad laboral. El principio de estabilidad laboral, si bien no está consagrado taxativamente en la legislación colombiana, tiene un amplio desarrollo jurisprudencial. Este principio busca la protección y el bienestar de los trabajadores. Por tanto, el principio de estabilidad laboral tiene como fundamento principal garantizar el derecho al trabajo de las personas que por cualquier tipo de condición se encuentran en estado de vulnerabilidad manifiesta. El concepto de estabilidad laboral hace referencia al derecho de conservar el empleo y no ser despedido en razón de situación de vulnerabilidad, es decir, a permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva que conlleve a la desvinculación de los mismos. Esto lo estableció la sentencia T-320 del 2016. Adicionalmente, la Corte ha indicado que la estabilidad laboral es un derecho que tienen todas las personas que por el deterioro de su salud se encuentran en una situación de debilidad manifiesta, es decir, que esta figura opera para cualquier trabajador que por su condición de salud se vea afectada su productividad, sin que sea necesario que cuente con una discapacidad declarada, certificada o cuantificada por una junta de calificación médica, ni que su origen sea determinado. Un caso muy importante en el que se ve reflejado el principio de la estabilidad laboral es el resuelto en la sentencia T-320, en la cual la Corte falla a favor de una trabajadora que interpuso una acción de tutela por un despido injustificado. La estabilidad laboral es un principio que otorga carácter permanente a la relación de trabajo y depende su disolución únicamente de la voluntad del trabajador y solo excepcionalmente de la del patrono, del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación que hagan imposible su continuación. Este principio proporciona tranquilidad, sentimiento de pertenencia, experiencia laboral y seguridad jurídica, ya que evita que el trabajador se encuentre en un estado constante de riesgo de perder su empleo. La estabilidad debe ampliarse a todas las actividades que presumen subordinación y dependencia económica,
La garantía de permanencia en el empleo es unilateral, pues solo favorece a los empleados, presupone la posibilidad de prestar servicios y representa un medio para asegurar sus beneficios. La estabilidad en el empleo es una traba para el despido abusivo o injustificado. La ruptura de este produce efectos como la reinstalación e indemnización y evita el despido libre. Este tiene una doble connotación, como un derecho social, ya que hace parte del capítulo 2 de la Constitución de los derechos sociales, económicos y culturales, y adicionalmente se encuentra dentro del grupo de los principios mínimos fundamentales del derecho al trabajo en virtud del artículo 53 de la Carta. Son sujetos de estabilidad laboral reforzada de acuerdo con la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las mujeres embarazadas, trabajadores sindicalizados, los trabajadores discapacitados o con limitaciones físicas o sensoriales, y en general, de acuerdo al planteamiento del Alto Tribunal Constitucional, cualquier persona que se encuentre en un estado de debilidad manifiesta o indefensión como resultado de padecimientos físicos o sensoriales que genere una afectación en su salud y que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares. Las fuentes de este principio son la Constitución, la jurisprudencia y el Código Sustantivo del Trabajo. A partir de esas fuentes normativas es que el principio de estabilidad laboral se puede representar. El fuero de salud, por ejemplo, que se refiere a que un trabajador no puede ser despedido con base en sus condiciones de salud. Por otro lado, el fuero de maternidad, que hace referencia a que una trabajadora no podrá ser despedida durante su tiempo de gestación y lactancia, salvo autorización expresa por parte del Ministerio de Trabajo. El fuero de prepensionados, que refiere a que al despido de aquella persona que está a 3 años de pensionarse. El fuero sindical, que prohíbe desmejorar o despedir a quien se encuentre en esta protección. El fuero circunstancial, que es una protección al trabajador que presenta un pliego de peticiones en referencia a un despido injustificado. El fuero de acoso laboral, que protege a quien interpone una queja argumentada de una respectiva situación que padece. Es así que el principio de estabilidad laboral refiere su alcance, ya que si bien no tiene un carácter absoluto, dado que se puede supeditar a causas externas de lo que ocurre en situaciones concretas. Si bien tiene protección de carácter constitucional, la ley le ha establecido límites para verificar dicha vulneración al principio. En las conclusiones encontramos que la empresa, al contar con una estructuración definida, los trabajadores tienen previo conocimiento de su cargo y sus respectivas funciones. De igual manera, cuenta con una buena comunicación con sus trabajadores porque tienen definidos los elementos con los que cuentan cada contrato. Al contar con un contrato de trabajo indefinido, los trabajadores consideran que tienen una estabilidad laboral. Como bien sabemos, en Colombia, al encontrarnos con la emergencia sanitaria, muchas de las empresas que se encontraban laborando de forma presencial tuvieron que realizar sus labores desde casa. Muchas de estas empresas no realizaron los previos ajustes en los diferentes tipos de contrato por la emergencia sanitaria, puesto que encontraron la manera en donde sus trabajadores desde casa desempeñaran las labores que realizaban en la empresa. Por esta razón se ven falencias en los objetivos de las funciones que debe de desempeñar cada trabajador.